Bienvenidos a un nuevo estudio bíblico. En este video realizaremos una exégesis versículo por versículo, explorando el significado original del texto a través de su contexto histórico, cultural, teológico, entre otros contextos importantes, para comprender con mayor profundidad la palabra de Dios. Mateo capítulo 14. La muerte de Juan el Bautista. Mateo 14:1. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. El capítulo comienza trasladando la atención desde el ministerio de Jesús en Galilea hacia el palacio de Herodes Ántipas, llamado aquí Herodes el tetrarca, porque gobernaba una cuarta parte del antiguo reino de su padre, Herodes el Grande. La fama de Jesús se había extendido rápidamente por toda la región debido a sus enseñanzas y a los numerosos milagros que realizaba. Lo que hasta ese momento había impactado principalmente a las multitudes ahora llega también a los oídos de las autoridades políticas. Mateo muestra que la obra de Cristo ya no podía permanecer oculta, incluso quienes no lo seguían comenzaban a escuchar acerca de él. Sin embargo, la reacción de Herodes no nace de la fe ni del deseo de conocer la verdad, sino de una conciencia perturbada por su pasado. Este versículo prepara el relato de la muerte de Juan el Bautista y muestra cómo la culpa puede distorsionar la manera en que una persona interpreta la obra de Dios. Mateo 14:2. Y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. La reacción de Herodes revela el profundo remordimiento que llevaba en su conciencia. Al escuchar acerca de los milagros de Jesús, concluye erróneamente que Juan el Bautista ha resucitado y que ahora actúa con un poder sobrenatural. Históricamente, Herodes Ántipas había ordenado la ejecución de Juan, aunque en realidad lo respetaba y reconocía que era un hombre justo. Sin embargo, permitió que la presión de las circunstancias y su orgullo lo condujeran a cometer aquel crimen. Ahora, el recuerdo de esa decisión lo atormenta. Su conciencia interpreta las noticias sobre Jesús como una posible manifestación del hombre al que había mandado matar. Este pasaje muestra que el pecado no confesado produce temor, inquietud e incapacidad para juzgar correctamente la realidad. Herodes había logrado silenciar la voz del profeta, pero no había conseguido silenciar la voz de su propia conciencia. Mateo presenta así el contraste entre un gobernante poderoso dominado por la culpa y el verdadero rey, cuya autoridad provenía de Dios. Mateo 14:3. Porque Herodes había prendido a Juan, y le había encadenado y metido en la cárcel, por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Mateo interrumpe momentáneamente el relato para explicar por qué Herodes relaciona a Jesús con Juan el Bautista. Juan había sido arrestado por denunciar públicamente el pecado del gobernante. Herodes Ántipas había tomado como esposa a Herodías, quien anteriormente estaba casada con Felipe, su propio hermano. Además, ambos habían abandonado a sus respectivos cónyuges para mantener esa relación. Según la ley de Dios, aquella unión era ilegítima y constituía un grave pecado. Juan, como profeta del Señor, no permaneció en silencio ante la inmoralidad de un gobernante, sino que proclamó fielmente la verdad sin dejarse intimidar por el poder político. Su encarcelamiento demuestra que la fidelidad a Dios puede traer oposición y sufrimiento. También pone de manifiesto que quienes rechazan la verdad muchas veces intentan silenciar al mensajero en lugar de arrepentirse de su pecado. Juan prefirió perder su libertad antes que comprometer el mensaje que Dios le había confiado. Mateo 14:4. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Este versículo resume la causa del conflicto entre Juan el Bautista y Herodes. El profeta no emitía una opinión personal ni expresaba una crítica política, simplemente proclamaba lo que la ley de Dios establecía. La frase, no te es lícito tenerla, refleja la valentía con la que Juan anunciaba la verdad sin hacer distinción entre personas comunes y gobernantes. Para él, la autoridad humana no estaba por encima de la autoridad de Dios.
Su ministerio no consistía únicamente en anunciar la llegada del Mesías, sino también en llamar al arrepentimiento a todos, incluyendo a quienes ocupaban posiciones de poder. Este versículo enseña que el verdadero siervo de Dios no adapta el mensaje para agradar a quienes tienen influencia o autoridad. La verdad permanece inalterable independientemente de quien la escuche. Juan sabía que denunciar aquel pecado podía costarle la libertad e incluso la vida, pero consideró más importante obedecer a Dios que preservar su propia seguridad. Su ejemplo continúa mostrando que la fidelidad al Señor exige proclamar la verdad con amor, pero también con firmeza. Mateo 14:5. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Después de ser confrontado por Juan el Bautista, Herodes desarrolló un profundo resentimiento contra él y llegó a desear su muerte. Sin embargo, no actuó inmediatamente porque conocía la gran influencia que Juan tenía entre el pueblo. Muchos israelitas lo reconocían como un verdadero profeta enviado por Dios, y ejecutar abiertamente a un hombre tan respetado podía provocar una fuerte reacción popular. Este versículo pone de manifiesto la contradicción que dominaba el corazón de Herodes. En lugar de gobernar conforme a la justicia o de arrepentirse de su pecado, tomaba decisiones movido por el temor a perder su prestigio y su estabilidad política. Su conducta estaba determinada por la opinión de las personas y no por la voluntad de Dios. Mateo muestra así que un gobernante puede poseer autoridad sobre un territorio y, al mismo tiempo, ser esclavo de sus propias pasiones, de su orgullo y del miedo a los hombres. El temor al pueblo logró retrasar el crimen, pero no produjo un verdadero cambio en el corazón de Herodes. Mateo 14:6. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Mateo relata el acontecimiento que finalmente conduciría a la muerte de Juan el Bautista. Durante la celebración del cumpleaños de Herodes, se organizó un gran banquete al que asistieron altos funcionarios y personas influyentes del reino. En medio de la fiesta, la hija de Herodías, identificada por otros relatos como Salomé, realizó una danza que agradó profundamente al gobernante. En aquella cultura no era habitual que una joven de familia real bailara públicamente delante de un grupo de hombres reunidos en un banquete, por lo que la escena refleja el ambiente de excesos y de poca prudencia que caracterizaba aquella celebración. Mateo no se detiene en describir el baile, sino que dirige la atención hacia las consecuencias que tendría la imprudencia de Herodes. Muchas decisiones pecaminosas no nacen en momentos de reflexión, sino cuando las pasiones, el orgullo o la presión social dominan el corazón. Este versículo prepara el escenario para mostrar cómo una serie de malas decisiones terminará produciendo una gran injusticia. Mateo 14:7. Por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Impulsado por el entusiasmo del momento y probablemente influenciado por el ambiente del banquete, Herodes hace una promesa completamente imprudente. No solo promete conceder cualquier petición, sino que además confirma su palabra mediante un juramento solemne delante de todos los invitados. En la cultura de la época, romper un juramento público significaba una grave pérdida de honor y prestigio. Sin embargo, el verdadero error de Herodes comenzó mucho antes, al comprometerse sin conocer aquello que se le pediría. La Biblia enseña repetidamente la importancia de hablar con prudencia y de no hacer promesas apresuradas. Este episodio muestra las consecuencias que puede traer una palabra pronunciada bajo el impulso de las emociones. Herodes estaba más preocupado por impresionar a sus invitados que por actuar con sabiduría. Su orgullo lo llevó a colocarse en una situación donde cualquier decisión tendría graves consecuencias. El relato enseña que una falta de dominio propio puede abrir la puerta a pecados mucho mayores. Mateo 14:8. Ella, instruida primero por su madre, dijo: «Dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista». La joven no formula una petición nacida de un deseo personal, sino que actúa siguiendo las instrucciones de su madre, Herodías.
Ella había guardado durante mucho tiempo un profundo resentimiento contra Juan porque el profeta denunciaba públicamente su relación pecaminosa con Herodes. Incapaz de silenciar la verdad mediante el arrepentimiento, buscó eliminar al mensajero que la proclamaba. La petición resulta especialmente cruel al exigir que la cabeza de Juan fuera entregada en un plato, como parte del mismo banquete. Esto pone de manifiesto hasta dónde puede llegar un corazón dominado por el odio y la venganza. Herodías no deseaba únicamente la muerte del profeta, quería contemplar públicamente el resultado de su venganza. Este versículo muestra que el pecado, cuando no es enfrentado mediante el arrepentimiento, suele endurecer progresivamente el corazón y conducir a acciones cada vez más perversas. La enemistad contra la verdad termina convirtiéndose en enemistad contra quienes la anuncian. Mateo 14:9. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se le diese. Mateo revela que Herodes no recibió aquella petición con alegría, sino con tristeza. Los otros evangelios muestran que, aunque había encarcelado a Juan, también lo respetaba y reconocía que era un hombre justo. Sin embargo, su tristeza no produjo arrepentimiento ni valentía para hacer lo correcto. Prefirió mantener su prestigio delante de los invitados antes que preservar la vida de un inocente. La expresión, a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, muestra claramente que la presión social y el orgullo gobernaban sus decisiones. Herodes temía quedar en ridículo delante de sus invitados más que desobedecer la voluntad de Dios. Este pasaje enseña que una conciencia que conoce el bien no basta para actuar correctamente si el corazón permanece sometido al temor de los hombres. El verdadero liderazgo requiere la capacidad de hacer lo correcto incluso cuando ello implique perder prestigio, reconocimiento o aceptación. Herodes eligió salvar su imagen pública, pero esa decisión lo convirtió en responsable de uno de los actos más injustos de su gobierno: la muerte de Juan el Bautista y la reacción de Jesús. Mateo 14:10. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Herodes convierte finalmente su decisión injusta en una orden oficial. Juan no fue condenado después de un juicio verdadero ni por haber cometido algún delito, sino por denunciar con fidelidad el pecado del gobernante. La decapitación era una forma de ejecución rápida utilizada especialmente por las autoridades romanas y por los gobernantes asociados con ellas. El profeta muere en la cárcel, lejos de las multitudes que antes acudían al desierto para escucharlo. Desde una perspectiva humana, su ministerio parece terminar de manera trágica e injusta. Sin embargo, Juan había cumplido completamente la misión recibida de Dios: preparar el camino del Mesías, llamar al pueblo al arrepentimiento y señalar públicamente a Jesús. Su muerte no representa el fracaso de su ministerio, sino el costo extremo de permanecer fiel a la verdad. Herodes podía quitarle la vida física, pero no podía destruir su testimonio ni anular la aprobación de Dios sobre su servicio. Mateo 14:11. Y fue traída su cabeza en un plato, y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. La petición de Herodías se cumple de manera literal y cruel. La cabeza de Juan es llevada al mismo banquete donde Herodes había pronunciado su juramento imprudente. La escena muestra el profundo contraste entre la celebración del palacio y la muerte injusta de un profeta fiel. Aquello que debía ser una fiesta termina marcado por la violencia, el odio y la culpa. La joven recibe la cabeza y la entrega a su madre, revelando que Herodías era la verdadera autora intelectual del crimen. Había utilizado a su hija y la debilidad moral de Herodes para ejecutar su venganza. Sin embargo, eliminar físicamente a Juan no podía convertir en lícita su relación y borrar la verdad que él había proclamado. El pecado suele intentar silenciar la voz que lo confronta, pero la muerte del mensajero no cambia la autoridad del mensaje de Dios. Herodías obtuvo aquello que deseaba, pero no consiguió paz, justificación ni libertad de culpa. Mateo 14:12. Entonces llegaron sus discípulos, y tomaron el cuerpo y lo enterraron,
y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Los discípulos de Juan realizan un último acto de amor y respeto hacia su maestro. Recuperan su cuerpo y le dan sepultura, impidiendo que fuera abandonado o tratado con mayor deshonra. Aunque no podían revertir la injusticia, sí podían ofrecerle una despedida digna. Después de enterrarlo, se dirigen hacia Jesús para comunicarle lo sucedido. Este detalle resulta profundamente significativo, porque Juan había dedicado toda su vida a dirigir la atención hacia Cristo. Ahora, después de su muerte, sus discípulos acuden precisamente a aquel de quien Juan había testificado. La noticia también anticipa el sufrimiento que Jesús mismo enfrentará más adelante. El rechazo que llevó a Juan a la muerte alcanzará finalmente al Mesías. Sin embargo, mientras Juan prepara el camino mediante su predicación, su muerte también señala el alto costo que acompaña al testimonio fiel dentro de un mundo que resiste la verdad. Mateo 14:13. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Al recibir la noticia de la muerte de Juan, Jesús se retira en una barca hacia un lugar solitario. El texto no explica una sola razón para ese retiro, pero probablemente incluía el dolor por la muerte de su precursor, la necesidad de descansar y la prudencia ante el aumento de la hostilidad de Herodes. Cristo era plenamente divino, pero también verdaderamente humano, y experimentaba tristeza, cansancio y la necesidad de apartarse temporalmente. Sin embargo, su retiro no dura mucho, porque las multitudes descubren hacia dónde se dirige y lo siguen caminando desde las ciudades cercanas. La gente rodea la orilla del lago y llega incluso antes que la barca. Este versículo muestra cómo las necesidades del pueblo continuaban buscando a Jesús aún en momentos de dolor personal. También prepara el escenario para uno de los milagros más conocidos de su ministerio, la alimentación de una gran multitud en un lugar desierto. Jesús alimenta a 5,000 personas. Mateo 14:14. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando Jesús sale de la barca y contempla a la multitud, no reacciona con molestia por haber interrumpido su retiro. Mateo afirma que tuvo compasión de ellos, una expresión que describe una emoción profunda que nace desde lo más íntimo del ser. A pesar de su propio dolor por la muerte de Juan, Cristo dirige su atención hacia las necesidades de los demás. Esta compasión no permanece como un sentimiento, sino que se convierte inmediatamente en acción, comienza a sanar a los enfermos. La multitud llega buscando al Maestro, pero encuentra también al pastor que conoce su debilidad y responde con misericordia. Jesús demuestra que el sufrimiento personal no endurece su corazón y disminuye su disposición para servir. Su reacción revela perfectamente el carácter del Padre, quien no contempla con indiferencia la necesidad humana. La compasión de Cristo será también el fundamento del milagro de la multiplicación de los panes, porque no solo atenderá las enfermedades del pueblo, sino también su necesidad de alimento. Mateo 14:15. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto, y la hora ya pasada, despide a la multitud, para que vayan por las aldeas y compren de comer. Al acercarse la noche, los discípulos comienzan a preocuparse por la situación práctica de la multitud. Se encuentran en un lugar apartado, lejos de los mercados y de las aldeas donde podrían conseguir alimento. Su propuesta parece razonable: despedir a la gente antes de que sea demasiado tarde para comprar comida. Los discípulos identifican correctamente el problema, pero solo pueden pensar dentro de los límites de los recursos humanos disponibles. Después de haber contemplado tantos milagros, todavía no consideran que Jesús puede intervenir de una manera extraordinaria en aquella necesidad. Su sugerencia revela compasión, pero también una comprensión incompleta del poder de Cristo. El Señor utilizará precisamente esa escasez para enseñarles que la insuficiencia humana no limita la provisión divina. Antes de multiplicar el alimento,
conducirá a sus discípulos a reconocer que aquello que poseen es completamente incapaz de resolver la necesidad de la multitud sin su intervención. Mateo 14:16. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Jesús responde a la propuesta de los discípulos con una orden que parecía imposible según los recursos disponibles. La multitud no necesitaba marcharse, porque aquel que había sanado a los enfermos también poseía poder para proveer alimento en medio del desierto. Al decir, dadles vosotros de comer, Cristo no ignoraba la incapacidad de los discípulos, sino que buscaba involucrarlos en la solución y llevarlos a reconocer su dependencia de Él. Ellos habían identificado correctamente la necesidad, pero pensaban que la única respuesta consistía en enviar a las personas a buscar provisión por sus propios medios. Jesús les enseña que el ministerio no se limita a señalar los problemas, sino que exige estar dispuestos a colocar en sus manos los recursos disponibles. La orden también anticipa la misión futura de los discípulos. Recibirían de Cristo el alimento espiritual para compartirlo con un mundo necesitado. Todo verdadero servicio comienza cuando el creyente reconoce que por sí mismo no posee lo suficiente, pero que Cristo puede multiplicar aquello que se entrega en obediencia. Mateo 14:17. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. La respuesta de los discípulos expresa la enorme diferencia entre la necesidad de la multitud y los recursos que tenían delante. 5 panes y 2 peces constituían una comida sencilla, probablemente suficiente solo para una persona o una familia pequeña. Frente a miles de personas, aquella cantidad parecía completamente insignificante. Sin embargo, Jesús quería que los discípulos reconocieran exactamente lo que poseían, porque la provisión divina comenzaría a partir de aquello que parecía insuficiente. El Señor no les reprocha por tener poco, sino que los conducirá a entregar ese poco en sus manos. Este versículo enseña que Dios no siempre comienza su obra con grandes recursos, sino con aquello que sus siervos están dispuestos a ofrecerle. La insuficiencia humana no constituye un obstáculo para Cristo, muchas veces se convierte en el escenario donde su poder se manifiesta con mayor claridad. Cuando el creyente entrega al Señor lo que posee, aunque parezca pequeño, Él puede utilizarlo de una manera que supera completamente toda expectativa. Mateo 14:18. Él les dijo: traédmelos acá. La respuesta de Jesús es breve, pero contiene el centro espiritual de todo el milagro. Los panes y los peces no serían suficientes mientras permanecieran únicamente en manos de los discípulos, pero al ser llevados a Cristo se convertirían en instrumentos de una provisión extraordinaria. La orden, traédmelos acá, enseña que el primer paso frente a una necesidad imposible consiste en colocar delante del Señor aquello que se tiene. Jesús no pide recursos inexistentes ni exige a los discípulos producir por sí mismos una solución sobrenatural. Solo les pide entregar lo disponible. En las manos humanas, aquellos alimentos apenas podían satisfacer a unos pocos; en las manos de Cristo, alimentarían a una multitud. El versículo revela que el poder nunca se encontraba en los panes, en los peces ni en la fe de los discípulos, sino en la persona del Señor. Toda capacidad, don o recurso alcanza su verdadero propósito cuando es puesto bajo la autoridad de Cristo. Mateo 14:19. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Jesús organiza primero a la multitud, mandándola recostarse sobre la hierba, como era costumbre al participar de una comida. Este orden demuestra que el milagro no sería una distribución confusa ni descontrolada. Después toma los alimentos, levanta los ojos al cielo y pronuncia la bendición acostumbrada, reconociendo al Padre como la fuente de toda provisión. Aunque él mismo posee poder divino, da gracias y enseña a sus discípulos que incluso el alimento cotidiano debe recibirse con gratitud. Luego parte los panes y los entrega a los discípulos para que ellos los distribuyan entre la gente.
Cristo es quien realiza la multiplicación, pero decide utilizar a sus seguidores como instrumentos para llevar la provisión a cada persona. Este orden refleja también el ministerio espiritual. El Señor provee, los discípulos reciben de sus manos y después comparten con los demás. Nadie puede alimentar verdaderamente al pueblo de Dios con recursos propios, primero debe recibir de Cristo aquello que luego entregará. Mateo 14:20. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Mateo destaca que todos comieron y quedaron completamente satisfechos. El milagro no produjo una pequeña porción simbólica para cada persona, sino alimento abundante hasta que la necesidad desapareció. Cristo no solo pudo multiplicar lo poco que tenían, sino proveer mucho más de lo necesario. Después de la comida, los discípulos recogieron 12 cestas llenas de los pedazos sobrantes. El número 12 probablemente guarda relación con los 12 discípulos, de manera que cada uno pudo contemplar y cargar una evidencia visible de la suficiencia del Señor. También recuerda a las 12 tribus de Israel, mostrando que el Mesías posee provisión abundante para todo su pueblo. La recogida de los sobrantes enseña además que la abundancia divina no justifica el desperdicio. Jesús provee generosamente, pero enseña a administrar cuidadosamente lo recibido. Aquellos que comenzaron afirmando que solo tenían 5 panes y 2 peces terminaron con más alimento del que habían poseído al principio. Mateo 14:21. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. La magnitud del milagro se hace todavía más evidente cuando Mateo informa que había aproximadamente 5,000 hombres, además de mujeres y niños. La cantidad total pudo alcanzar fácilmente varios miles más, convirtiendo este acontecimiento en una de las manifestaciones públicas más grandes del poder de Jesús. No se trató de una ilusión producida ante un grupo pequeño, sino de una provisión real experimentada por una multitud entera. Este es también el único milagro de Jesús, aparte de su resurrección, registrado en los 4 evangelios, lo que demuestra su importancia dentro del ministerio del Señor. La escena recuerda la provisión del maná en el desierto durante los días de Moisés, pero ahora aparece alguien mayor que Moisés, capaz de alimentar al pueblo mediante su propia autoridad. Jesús se revela como el pastor mesiánico que hace recostar a la multitud, satisface su hambre y ofrece una provisión abundante. El milagro apunta finalmente hacia Cristo como el verdadero pan de vida, capaz de satisfacer la necesidad más profunda del ser humano. Jesús camina sobre el mar. Mateo 14:22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después de alimentar a la multitud, Jesús obliga a sus discípulos a subir a la barca y comenzar la travesía sin él. La expresión indica que probablemente ellos no deseaban marcharse en ese momento. El Evangelio de Juan muestra que la multitud quería proclamar a Jesús Rey después del milagro, y los discípulos podían verse atraídos por ese entusiasmo popular. Cristo los aleja de aquella situación porque su reino no sería establecido mediante una coronación política impulsada por las masas. Mientras ellos parten, Jesús se ocupa personalmente de despedir a la multitud. El Señor mantiene completo control sobre la situación y evita que el milagro sea utilizado para propósitos contrarios a la voluntad del Padre. Los discípulos obedecen sin saber que se dirigen hacia una nueva prueba en el mar. Este versículo muestra que la obediencia a Cristo puede conducir a circunstancias difíciles, pero nunca significa que el discípulo haya quedado fuera de su cuidado. Mateo 14:23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Después de un día de intenso ministerio, Jesús se aparta finalmente para orar. Había recibido la noticia de la muerte de Juan, había sanado enfermos, enseñado a la multitud y alimentado a miles de personas. Sin embargo, en lugar de buscar descanso únicamente físico o disfrutar del reconocimiento popular,
Sube al monte para tener comunión con el Padre. Su ejemplo muestra que la oración no era una actividad ocasional dentro de su ministerio, sino una necesidad constante. Cristo buscaba lugares solitarios para renovar su comunión y someter cada decisión a la voluntad del Padre. Mientras las multitudes querían convertirlo en rey según sus expectativas humanas, Jesús permanece solo orando y afirmando el camino que lo conduciría hacia la cruz. La escena también establece un contraste: los discípulos se encuentran luchando en el mar, mientras el Señor está orando en el monte. Aunque físicamente separados, nunca han quedado fuera de su conocimiento ni de su cuidado. Mateo 14:24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. La barca se encontraba lejos de la orilla y era golpeada continuamente por las olas debido a un fuerte viento contrario. Los discípulos estaban obedeciendo una orden directa de Jesús y, sin embargo, enfrentaban una situación difícil. Esto demuestra nuevamente que las tormentas no siempre son consecuencia de la desobediencia, algunas aparecen precisamente mientras se camina dentro de la voluntad de Dios. Varios de los discípulos eran pescadores experimentados, pero sus conocimientos no bastaban para vencer la fuerza del viento. Durante horas intentaron avanzar sin conseguirlo. El mar de Galilea, rodeado de montañas y desniveles, era conocido por tormentas repentinas y violentas. La prueba revelaría otra vez la incapacidad humana y prepararía a los discípulos para conocer una dimensión más profunda de la autoridad de Cristo. Aunque ellos no podían verlo, Jesús sabía exactamente dónde estaban y qué estaban enfrentando. Mateo 14:25. Más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La cuarta vigilia correspondía aproximadamente al periodo comprendido entre las 3 y las 6 de la mañana. Esto significa que los discípulos habían luchado durante gran parte de la noche antes de ver llegar a Jesús. El Señor no apareció inmediatamente, pero tampoco llegó demasiado tarde. Permitió que la prueba revelara completamente sus límites antes de manifestar su poder. Jesús se acerca caminando sobre las aguas, realizando algo que corresponde únicamente a la autoridad divina. En el Antiguo Testamento, Dios es descrito como aquel que camina sobre las olas del mar y domina sus profundidades. Cristo no necesita una barca ni depende de que el viento se calme para llegar hasta sus discípulos. Aquello que para ellos representaba una amenaza se convierte bajo sus pies en un camino. El milagro revela que ninguna circunstancia puede impedir que el Señor alcance a quienes le pertenecen. Jesús camina sobre el mar y fortalece la fe de sus discípulos. Mateo 14:26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, «un fantasma». Y dieron voces de miedo. Al ver una figura acercándose sobre las aguas en medio de la oscuridad y de la tormenta, los discípulos no reconocieron inmediatamente a Jesús. Su reacción fue de profundo temor, porque interpretaron lo que veían según las creencias y temores comunes de su época. Pensaron que se trataba de una aparición sobrenatural relacionada con la muerte o con algún peligro espiritual. La expresión «se turbaron» indica una agitación intensa, y sus gritos muestran que el miedo llegó a dominar completamente sus pensamientos. Resulta significativo que la misma presencia que venía para ayudarlos fuera interpretada inicialmente como una nueva amenaza. Así puede ocurrir también en la vida espiritual, cuando el temor gobierna el corazón, incluso la intervención de Dios puede ser malinterpretada. Los discípulos no necesitaban únicamente que cesara el viento, necesitaban reconocer quién caminaba hacia ellos. La fe comienza a fortalecerse cuando aprende a identificar la presencia de Cristo en medio de aquello que parece aterrador. Mateo 14:27. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Jesús responde inmediatamente al miedo de los discípulos hablándoles con palabras de consuelo y revelación. Tened ánimo significa recuperar la confianza y dejar de estar dominados por el temor. La expresión «yo soy»
puede entenderse sencillamente como soy yo, pero dentro del contexto bíblico también recuerda la manera en que Dios se revela como el Señor soberano. Jesús no les ofrece primero una explicación del viento ni promete de inmediato que la tormenta terminará, les ofrece su propia presencia. La razón para no temer no es que las circunstancias hayan cambiado, sino que Él está allí. Esta enseñanza resulta central para la fe cristiana. La paz no depende únicamente de que desaparezca el peligro, sino de saber que Cristo gobierna en medio de él. Su voz transforma una figura que parecía amenazante en la presencia consoladora del Salvador. Mateo 14:28. Entonces le respondió Pedro, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro responde con la impulsividad y la confianza que frecuentemente caracterizan su personalidad. No intenta caminar sobre el agua para demostrar poder propio, sino que pide una orden directa del Señor. La frase, si eres tú, no necesariamente expresa incredulidad, sino el deseo de confirmar la identidad de quien se acerca y actuar únicamente bajo su autoridad. Pedro comprende que no puede sostenerse sobre el mar por su propia capacidad, necesita que Jesús lo mande. Su petición revela una fe atrevida, aunque todavía imperfecta. Desea acercarse a Cristo en medio de la tormenta y está dispuesto a abandonar la aparente seguridad de la barca. Este versículo enseña que la verdadera fe no actúa de manera independiente ni presume de sus propias fuerzas. Primero escucha la palabra del Señor y luego responde en obediencia. Sin una orden de Cristo, salir de la barca habría sido presunción, con su palabra se convierte en un acto de fe. Mateo 14:29. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. La respuesta de Jesús consiste en una sola palabra, ven. Esa orden contiene toda la autoridad necesaria para sostener a Pedro sobre el agua. El discípulo desciende de la barca y comienza realmente a caminar sobre las olas. Mateo no presenta el acontecimiento como una ilusión ni como un movimiento breve sobre una superficie poco profunda. Pedro participa verdaderamente del milagro porque responde a la palabra de Cristo. Sin embargo, el poder nunca procede de él. Mientras avanza hacia Jesús, permanece sostenido únicamente por la autoridad del Señor. La dirección también resulta importante. Pedro no camina sin propósito, sino para ir a Jesús. La fe auténtica siempre tiene a Cristo como su objetivo. El milagro muestra lo que puede ocurrir cuando un discípulo obedece la voz del Señor y mantiene su atención dirigida hacia Él. Mateo 14:30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Pedro ya conocía la presencia del viento antes de salir de la barca, pero ahora permite que su atención se desplace de Jesús hacia la fuerza de la tormenta. Al concentrarse en aquello que amenazaba su seguridad, el miedo comienza a dominarlo y se hunde. El problema no era que el viento se hubiera vuelto repentinamente más fuerte, sino que la mirada del discípulo cambió de dirección. Sin embargo, incluso en medio de su debilidad, Pedro sabe a quién clamar. Su oración, Señor, sálvame, es breve, urgente y completamente sincera. No intenta salvarse mediante su experiencia como pescador ni regresar por sus propias fuerzas a la barca. Reconoce inmediatamente que depende de Cristo. Este versículo presenta tanto la fragilidad de la fe humana como la dirección correcta en medio de la caída, clamar al Señor. La duda puede hacer tambalear al discípulo, pero el clamor dirigido a Jesús encuentra una respuesta misericordiosa. Mateo 14:31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesús no deja que Pedro se hunda ni espera a que demuestre nuevamente su capacidad. Al momento, extiende la mano y lo sostiene. La rapidez de la intervención revela la compasión y el cuidado del Señor hacia un discípulo cuya fe ha fallado en medio de la prueba. Después de rescatarlo, Jesús lo corrige llamándolo hombre de poca fe.
No dice que Pedro carecía totalmente de fe, porque había obedecido, salido de la barca y clamado al Señor. Su problema era que la confianza se debilitó al permitir que el temor dividiera su corazón. La pregunta, ¿por qué dudaste?, no busca información, sino conducirlo a examinar por qué dejó de confiar en la palabra que lo había sostenido. La corrección ocurre mientras Jesús todavía lo tiene tomado de la mano. Esto muestra que la disciplina del Señor no surge del rechazo, sino del amor. Cristo rescata y, al mismo tiempo, enseña. Mateo 14:32. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. En el momento en que Jesús y Pedro entran en la barca, el viento se detiene. No se describe una disminución gradual, sino una calma relacionada directamente con la presencia y la autoridad del Señor. La tormenta había cumplido su propósito pedagógico, revelar los límites de los discípulos, mostrar la debilidad de Pedro y manifestar nuevamente quién es Jesús. El viento no se calma antes de que Pedro aprenda a depender completamente del Señor, ni antes de que Cristo se reúna con todos dentro de la barca. La escena también recuerda el milagro anterior en el que Jesús reprendió al mar, pero aquí su sola llegada basta para producir tranquilidad. El Señor no solamente gobierna sobre la tormenta desde fuera, entra en la situación de sus discípulos y trae paz mediante su presencia. Mateo 14:33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. La reacción de los discípulos representa un avance importante en su comprensión de la identidad de Jesús. Ya lo habían visto sanar enfermos, expulsar demonios, alimentar a una multitud y calmar una tormenta. Ahora lo contemplan caminando sobre el mar, sosteniendo a Pedro y dominando nuevamente el viento. Como respuesta, se postran y lo adoran. En el contexto bíblico, la adoración pertenece a Dios, por lo que este acto posee un profundo significado. Su confesión, verdaderamente eres Hijo de Dios, reconoce que Jesús no es simplemente un profeta o maestro extraordinario. Aunque todavía deberán comprender plenamente todo lo que implica este título, han llegado a una confesión mucho más clara. La tormenta que al principio produjo terror termina convirtiéndose en un escenario de adoración. Muchas veces Dios utiliza precisamente las pruebas para revelar más profundamente la gloria de Cristo y conducir a sus discípulos hacia una fe más madura. Jesús sana a los enfermos en Genesaret. Mateo 14:34. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Después de atravesar la tormenta, Jesús y sus discípulos llegan a la región de Genesaret, una fértil llanura situada en la ribera occidental del mar de Galilea. El versículo marca el final de la travesía y el comienzo de una nueva etapa de ministerio. Aunque la noche había estado llena de dificultad y revelación, Jesús no se retira para recibir reconocimiento por el milagro. Inmediatamente vuelve a encontrarse con las necesidades de la gente. Genesaret era una zona poblada y agrícola, por lo que la noticia de su llegada podía difundirse rápidamente por toda la región. Mateo muestra nuevamente el movimiento constante del ministerio de Cristo, de la oración al mar, del mar a la adoración y de la adoración al servicio. La experiencia espiritual de los discípulos no los aparta de las necesidades humanas, sino que los prepara para contemplar nuevamente la compasión del Señor en acción. Mateo 14:35. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos. Los habitantes de Genesaret reconocieron rápidamente a Jesús, probablemente porque su fama ya se había extendido ampliamente por Galilea. Al saber que había llegado, no guardaron la noticia para sí mismos, sino que enviaron mensajeros por toda la región y comenzaron a traerle a los enfermos. Su reacción contrasta con la incredulidad de Nazaret, donde la familiaridad produjo rechazo. Aquí, el conocimiento de quién es Jesús lleva a las personas a buscarlo y a acercar también a otros. La expresión, todos los enfermos, muestra la magnitud de la necesidad y la confianza que la gente tenía en su poder.
Muchos de aquellos enfermos no podían llegar por sí mismos, por lo que dependían de familiares, amigos y vecinos. El versículo vuelve a resaltar la importancia de conducir a otros hacia Cristo. Quienes reconocen su autoridad no solo acuden personalmente, sino que desean que otros también experimenten su misericordia. Mateo 14:36. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron, quedaron sanos. La población había escuchado acerca de las sanidades realizadas por Jesús y confiaba en que incluso tocar el borde de su manto sería suficiente. El borde hacía referencia probablemente a los flecos que los judíos llevaban en sus vestidos conforme a la ley. Sin embargo, Mateo no atribuye poder mágico a la ropa. La sanidad procedía de Cristo, y el contacto era una expresión visible de la fe con la que las personas se acercaban a Él. La petición recuerda a la mujer del flujo de sangre, quien también había tocado su manto confiando en su autoridad. El resultado fue completo, todos los que lo tocaron, quedaron sanos. Nadie recibió una mejoría parcial ni quedó fuera por la gravedad de su condición. El capítulo termina mostrando nuevamente la abundancia de la compasión de Jesús. El mismo Señor que domina el mar y recibe adoración se deja tocar por personas enfermas y responde a su necesidad. Su majestad divina nunca lo aleja del sufrimiento humano, precisamente porque es el Hijo de Dios, posee poder y misericordia suficientes para restaurar completamente a quienes se acercan a Él con fe.